Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando en esta semana el verdadero Josué. ¿Por qué se menciona el verdadero Josué? ¿A qué se refiere con estas palabras? Eso es lo que vamos a descubrir en esta noche. Y cómo es que a través del tiempo hay formas en que se tiene que entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para interpretarla. Muchos buscan hacer su propia interpretación, pero eso se llama judaísmo, judaizar. Aquellos que buscan tratar de explicar la palabra del Señor sin un contexto bíblico o sin buscar una contraparte, como le vamos a entender ahora, con los términos que incluso se utilizan en teología, ¿no? Y que a veces los utilizan solo para marear a la gente. Pero que se utilice ese tipo de búsqueda del conocimiento e interpretación de la palabra de Dios y al final se termina torciéndola, y hasta se termina negando la fe. Vamos a ver de qué se trata este asunto de los tipos y los antitipos, lo que prefigura y la realidad. Si entendemos eso, vamos a poder comprender todo lo demás que la palabra de Dios enseña. Vamos a hacer una oración para entender estas cosas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Te rogamos que tu presencia nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Muy bien. El verdadero Josué. El versículo de memoria lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. El apóstol Pablo declaró que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento era especialmente para aquellos que han venido para los tiempos finales. Y no solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento ahora para nosotros. Pero particularmente para los del tiempo del apóstol Pablo era el Antiguo Testamento. De manera que entonces el Nuevo Testamento viene a existir gracias al Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no sirve para nada, así de sencillo. ¿Por qué no sirve? Porque el Nuevo Testamento está sobre la base del Antiguo Testamento. La proclamación del Evangelio que llevaron los apóstoles era la exaltación de la palabra del Antiguo Testamento. Así lo declara el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 23 y 24. Vamos a leer lo que dice allí para que podamos entenderlo. Primera de Pedro 1, 23, 24. Hay muchos que utilizan la palabra citando textos de aquí y de allá, pero todos desordenados, nada hilado, y llegan a proclamar cosas que no son verdad. En el mundo vemos que la mayoría de las religiones jalan textos de aquí y de allá, pero son textos descontextizados. Textos que al final los presentan para negar la ley de Dios, para hacer de lado las verdades establecidas por las Escrituras en relación con el plan de la salvación. Y llegan a la conclusión de que solamente debemos de creer, eso es todo lo que tenemos que hacer, y que la obediencia no tiene nada que ver con la salvación. Es increíble cómo se ha llegado a judaizar con la Biblia prácticamente, porque esas son ideas antiguas del judaísmo, donde se enseñaba que la ley solo estaba de adorno, pero que al final tú procurabas ser lo mejor posible y lo más bueno porque ya estabas salvo por la circuncisión. Esas ideas corren en la mayoría de todas las iglesias. Y es increíble, pero hasta en la iglesia adventista del séptimo día se está judaizando. Sí. ¿Cómo es eso que judaizando? Sí, porque muchos están haciendo de lado la obediencia a la ley y simple y llanamente quieren irse a la letra de la ley. Es increíble. Los judaístas siempre iban a la letra de la ley, pero no iban a la interpretación de la ley, a lo que enseña la palabra, el evangelio de cómo se tiene que cumplir la ley. Cuando se hace eso, se corren muchos peligros dentro de la iglesia. Y vamos a ver ahora, ¿cómo es que se utiliza la Biblia para no caer en esos peligros? Imagínate,
en tiempo de nuestros primeros pioneros, ya hubo gente que por judaizar dentro de la iglesia atacó al tercer ángel, y llegó incluso a negar el mensaje del tercer ángel. Declararon en el tiempo de la mensajera del Señor que el tercer ángel no era la verdad para nuestro tiempo. Pero la palabra tercer ángel está relacionada con el nombre adventista, es decir, están unidos. Tú niegas el tercer ángel, apostatas de la fe adventista. Así de sencillo, dejaste de ser adventista en ese momento. Así te lleves el nombre porque solo eres nominal, y hay algunos que hasta le han cambiado el término al nominal. Dicen que nominal es el nombre que se les daba a los adventistas en el primer tiempo, y que ese es el nombre que nosotros teníamos, y que la palabra nominal es para los buenos. Mentira. Nominal significa ser solo de nombre y no andar de acuerdo con los principios y doctrinas del pueblo del Señor. Eso precisamente es lo que ocurre cuando no se entiende esta parte del tipo y del antitipo. Así se corre peligro. Sorprendentemente, en estos días estábamos en algunas conversaciones y me sorprendí que pastores adventistas del pueblo que se supone terminan siendo apóstatas porque han declarado que el tercer ángel no es la verdad presente. Y mientras hablábamos y conversábamos sobre eso, nos cortaron el micro, ¿no? Y nos silenciaron por completo. No quisieron escuchar y siguieron hablando, y luego comenzaron los insultos, y ahí se nota que hay judaizantes en la iglesia. Hay apóstatas en la iglesia, han renegado de la fe. Tú no puedes negar el mensaje del tercer ángel. Tú niegas el tercer ángel y has echado abajo todos los fundamentos de la verdad. No voy a decir los fundamentos de la iglesia, porque la iglesia está bien fundamentada. Lo que se está echando abajo es los fundamentos de la verdad. En otras palabras, se está apostatando de la fe. Apostasía significa renegar de la creencia que nos hizo ser lo que somos. Y en el espíritu de profecía se nos dice que el mensaje del tercer ángel nos hizo lo que somos. Así que los que niegan el tercer ángel no son del pueblo. Categóricamente les puedes decir a esas personas: tú no eres del pueblo, así que no tienes derecho ni a opinar sobre las bases del pueblo. Increíble. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿De qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? Fíjate bien, Josué era una representación, un símbolo, una figura, un tipo de lo que sería el Mesías en el futuro. Tal es así que para poder comprender la obra del Mesías, leemos la historia de Josué. Y viendo las acciones que este hombre realizó, podemos ver lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Y así cada uno de los patriarcas, de los profetas de la antigüedad, son tipos de Jesucristo. Hay muchos que declaran: pero Josué no fue completamente un tipo de Jesús. Obvio, la parte que tiene que ver con la liberación, la parte que tiene que ver con la entrega de la tierra prometida, es lo que tiene que ver con Josué. Pero después Josué hizo sus propias acciones en el sentido de su vida personal. Se desempeñó como un ser humano común y corriente. Lo que interesa es lo que la Biblia presenta de él en su conducta, que representaba a lo que haría el Mesías. De igual manera lo vemos en Abraham. En Abraham estaba también Jesucristo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico nos dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Fíjate lo que dice allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10. Mira lo que dice ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Cristo estaba ya en aquellos que existieron en el pasado.
Y cuando decimos el Espíritu de Cristo estaba en ellos, significa el conocimiento de la verdad de Cristo estaba en ellos. Y por eso es que Jesucristo se corporiza a través de esas enseñanzas. Entonces todo lo que ellos hacían por el Espíritu era lo que Jesús era. Así, Jesucristo puede ser encontrado en los patriarcas, puede ser encontrado en los profetas, puede ser encontrado en todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios, porque todo eso es lo que se junta en Cristo. Cristo cumple con todo lo que hicieron correctamente los patriarcas y los profetas. Copia la conducta correcta de ellos y eso es Él. Jesús es, en otras palabras, la condensación de todas las verdades del Antiguo Testamento presentado en una forma personal, en un solo hombre. Muy bien. Ahora, de esa forma es como podemos ver el tipo en el pasado, en el Antiguo Testamento, solo ahora centrándonos en Jesús, el tipo de lo que iba a ser Jesucristo en el futuro. ¿Correcto? Centrándonos en la persona de Jesús nada más, ¿correcto? Pero hay muchas cosas que se mencionan como figuras en el pasado y que se darían en el futuro. Por ejemplo, en el pasado existía un santuario terrenal hecho de mano humana, y es una representación del santuario del cielo, tipo y antitipo. Así que tenemos que comprender bien estas comparaciones, ¿ya? Muy bien, ¿cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? A fin de poder comprender correctamente los tipos y los antitipos, debemos dejarnos conducir solo por la Biblia. Para eso no necesitas ser teólogo, no necesitas ser una eminencia en Biblia. Solo necesitas doblar tus rodillas, ser humilde y seguir exactamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hasta el más pequeño de todos los hombres en esta tierra, llamados así, puede llegar a comprender perfectamente los tipos y antitipos. Sí, porque a veces hay algunos que creen que lo saben todo, se creen sabiondos, ¿no? Y entonces ellos quieren tener la última palabra. Y por más que tú muestras la Biblia, por más que muestras las Escrituras, no las aceptan. Y en su fanatismo comienzan a defender su propia idea. Conversaba con una persona que mientras íbamos hablando acerca de la doctrina, con los escritos en la mano, y se le mostraba que había que cumplir la ley de Dios, que el amor es el cumplimiento de la ley, de pronto surgía el espíritu fanático y comenzaba a gritar y a decir, no, sí, pero el amor lo puede todo, con amor se cumple, no se necesita obedecer tanto la ley, la palabra es letra muerta, el amor lo es todo. Hay que tener siempre cuidado con ese fanatismo que se despierta, debemos hacer que se controle. Cuando se habla de Biblia, entiéndase, para que se pueda comprender lo que es el tipo y el antitipo, entiéndase que hay que ser primeramente sereno, tranquilo, y dejar que sea un texto el que explique a otro texto. Se puede discutir presentando textos, pero una discusión sin textos no sirve para nada. Ese es el primer punto que tenemos que entender. Fíjate en esto. De Pablo se dice que disputaba de las Escrituras, cada vez que iba a la sinagoga con los judíos, pero su disputa no era sobre asuntos que no estaban basados en el escrito. Él no podía aceptar ese tipo de discusión. Cuando había la discusión, tú tenías que presentar tus evidencias bíblicas de lo que estabas diciendo. No puedes presentar en una discusión cristiana de Biblia, de la palabra de Dios, no puedes presentar tu experiencia, hermano. Ahí no sirve para nada tu experiencia, porque hay algunos que dicen, no, pero yo te voy a contar cómo Dios hizo conmigo. Su espíritu me guió así, asá, hizo por mí esto. No, eso no vale en una conversación bíblica. Tú no puedes decirle a la otra persona, sabes que mira, la Biblia puede decir, pero mi experiencia es otra. Yo he vivido con Jesús, mi vida personal con Cristo, mi relación con Jesús me dice a mí que eso que tú estás presentando de la Biblia no vale. Lo que vale es la relación con Cristo. No, eso se llama fanatismo, hermano. Nunca puedes hablar cuando estás con doctrina de cosas como esas. Imagínate.
Se sientan dos personas a hablar de matemática y tienen que hablar de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y de pronto uno de ellos salta y dice, sí, está bien todas las matemáticas, sumas, restas y multiplicaciones, pero a mí yo tengo otra experiencia con mi profesor. Él me dijo que 5 más 5 son 55. ¿Por qué? Porque 2 5 unidos son 55. Eso se llama fanatismo. Así no se prueban las matemáticas, hermano. Tú tienes que centrarte en las reglas de la matemática. Igual es la Biblia. La Biblia es puras reglas. Cuando alguien viene diciendo, no, más allá de la Biblia está la vivencia con Jesús, tú ya sabes que es fanático. Cualquier persona que te venga a decir, una relación con Jesús es más importante que conocerte toda la Biblia. Puedes conocer la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis y sin embargo, si no tienes una relación con Cristo, no vale. Eso se llama fanatismo. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de la palabra el que te conduce a la verdad. Imagínate, si tú dices que la palabra no es la que te conduce, sino una relación con Jesús, en ese momento significa que tú no has leído la palabra, no conoces los textos. ¿Y cómo puedes tú que no conoces discutirle al que sí conoce? No tiene ningún sentido. Eso se llama fanatismo. Por eso el mundo ve mal a la religión. Gente ilustrada del mundo ve que los que hablan de Biblia, en lugar de hacer una comparación de la tipología bíblica del tipo y el antitipo, una comparación del símbolo con el significado, porque la gente lo que quiere conocer es eso, qué significa lo que dice la Biblia. Pero te ve hablando de tu experiencia, de tu vivencia con Jesús, entonces se ríen de ti y tienen razón de reírse. Tú no les puedes decir burladores por eso. Tú no les puedes decir gente de corazón duro, incircuncisa. No puedes decir eso, porque al decir eso, tú estás simplemente menospreciando al que es más sabio que tú. Esa gente es más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú les muestres el razonamiento bíblico, no el tuyo, que no sirve para nada. Así que ahí tenemos que tener cuidado. Estudia los siguientes textos bíblicos que se refieren a tipos o modelos y trata de definir qué es la tipología bíblica. ¿Te das cuenta? Mira cómo ahora se nos lleva contextos bíblicos para hacer comparaciones, para que nos demos cuenta qué es un tipo y qué es un antitipo. Estos pasajes bíblicos utilizan el término tipo, del griego tipos, o antitipo, griego antitipos, para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. ¿Viste? Es que cuando los escritores del Nuevo Testamento están escribiendo sus cartas, Pablo, Pedro y los demás, lo están haciendo en base a una explicación del texto del Antiguo Testamento para mostrar cómo el Antiguo Testamento se cumple en la realidad del Nuevo Testamento para poder probar si Jesucristo realmente es el Mesías, el Cristo, el Dios que esperábamos. El Nuevo Testamento, querido hermano, solamente hace un estudio del Antiguo Testamento. Entiéndase eso, para poder probar que todo lo que decía el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo y luego mostrarnos qué hacer frente al descubrimiento de que Jesucristo es el Mesías. De ahí que si el Antiguo Testamento es desechado, porque hay religiones que dicen que eso era para el Antiguo Pacto, ¿no? Al desechar el Antiguo Testamento, dejan de entender el Nuevo. No sirve para nada el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento queda desechado. Mira lo que dice San Juan 5:46. Eso tienes que entender bien, hermano. Es mejor que nunca leas el Nuevo Testamento si no lees el Antiguo Testamento para poder comprenderlo. No basta con que tú te sepas la historia de que nació un niño que se llamó Jesucristo y que en su vida hizo milagros y luego se fue a la cruz y luego resucitó. No basta. Eso no prueba que Jesús es el Cristo, por favor. En nada prueba eso. Para nada sirve todo eso si no está avalado por las profecías que indicaban que el Mesías pasaría por esa experiencia. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Fíjate,
los judíos que siguen negando a Jesucristo como el Mesías no comparan los hechos del pasado, donde estaba profetizado todo lo que le pasaría a Jesucristo, y que exactamente le pasó así. Los apóstoles, solo en el Nuevo Testamento, pretenden demostrar con evidencia que lo que decía el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso, el Nuevo Testamento es la predicación del Antiguo. Si no entiendes eso, no eres cristiano, hermano. Y puedes discutir lo que sea por eso. ¿Por qué crees que hay tantas religiones en el mundo? Alguien decía así, mira, ahora desde Jesús somos guiados por el Espíritu. Ya no necesitamos de la ley, ya no necesitamos del Antiguo Testamento. El Espíritu nos guía ahora. Es sorprendente lo que dicen. Eso le vas a escuchar a todos los movimientos evangélicos. Le vas a escuchar al movimiento católico y al movimiento testigo de Jehová y al mormón. A toditos. La pregunta es esta. Si todos ellos dicen que el Espíritu los conduce, ¿por qué tanto pelean entre ellos? ¿Por qué tanta diferencia en sus doctrinas? ¿Qué espíritu es ese que los hace pelear a toditos? El del demonio. Eso no es el Espíritu de Dios, por favor. El ecumenismo lleva el espíritu del demonio. ¿Por qué? Porque dicen que el Espíritu los guía, pero todos tienen sus propias doctrinas. Y ahora, en un afán de cubrir esa necesidad, esa mentira, quieren unirse humanistamente. ¿Por qué? Porque en doctrinas ya no pueden unirse. Jamás se van a poder unir en doctrinas porque toditos tienen el espíritu del mal. ¿Comprendes? Ahora, lo peor es que en nuestra iglesia adventista del séptimo día también se está dando lo mismo. Un grupo de individuos que a veces hasta incluso llevan el título de pastores, llegan a predicar esa mentira de que el Espíritu los conduce. ¿Qué espíritu los está conduciendo? El del demonio. ¿Por qué? Porque el verdadero Espíritu te guía a toda verdad, dijo Cristo. Y la verdad es la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que cuando nosotros no valorizamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento queda inservible. Y eso es lo que quiere el diablo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23-24. Fíjate lo que dice allí. Primera de Pedro 1, versículo 23 y 24. Cuando se tiene que declarar estas verdades, se tiene que hacer a través de un medio que pueda llegar a todos. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que hablar en algún medio donde te cierran las puertas, como las iglesias te las cierran, entonces no hay forma de poder llegar por esos medios. Entonces se tiene que llegar por el medio que se tiene a mano para que todos puedan conocer la verdad. No es simplemente que no se pueda entrar en el otro y confrontar, no. Lo que pasa es que te cerraron, pues. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿A qué palabra de Dios se está refiriendo Pedro ahí? Porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Obviamente se está refiriendo ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Y luego mira lo que sigue diciendo. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, escucha por favor lo que dice acá, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué cosas el Evangelio dice? ¿Predica qué? La palabra, exalta a la palabra. Y alguno que se fanatiza termina diciendo, sí, pero claro, ya, es que la palabra pues es Jesús. Entonces está diciendo que está exaltando a Jesús, no a la palabra libro. Hay que tener cuidado por eso con el fanatismo. Aquí el escrito está diciendo claramente que es la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Es lo que decía Isaías en el capítulo 40, verso 8. Entonces se está refiriendo a las escrituras. Y que se corporizaron en Cristo, se corporizaron porque Jesús las obedeció. Pero eso no quita a la palabra. Por eso no hay que caer en el lado fanático. Siempre hay que estar centrado y equilibrado. La enseñanza es lo que interesa. Jesús le daba valor a la enseñanza más que a su propia persona. ¿Sí? Porque hay algunos que exaltan la persona de Jesús, pero no exaltan su verdad. Ten cuidado, mira, Jesucristo dijo así: toda palabra que se hable contra el Hijo del Hombre tiene perdón,
pero las que hablen contra el Espíritu Santo ya no tienen perdón. Y hablar contra el Espíritu Santo es hablar contra la verdad, negar la verdad. ¿Comprendes? Entrar en un estado del cambio de lo que dice la verdad a tu imaginación y que le digas todavía eso que el Espíritu Santo te está guiando. Nunca digas que el Espíritu Santo te está guiando cuando no te está guiando en armonía con las Escrituras. ¿Correcto? Siempre el Espíritu va a armonizar con lo que Él mismo ha dado, porque si tú dices que el Espíritu te guía y no armoniza con la Biblia, has insultado al Espíritu Santo. Le has dicho mentiroso. Le has dicho que dice una cosa en el pasado y dice otra cosa en el presente. Cuando haces eso, has blasfemado contra el Espíritu Santo. Si estás en eso, sal de ese camino, hermano. Eso se llama blasfemia contra el Espíritu. Muy bien. Entonces, aquí el punto clave es saber manejar la relación de un texto del pasado, en este caso, porque estamos hablando de la persona de Cristo, cómo se cumpliría el asunto de Josué, el asunto del pasado con el asunto del cumplimiento de lo que anunció ese pasado. Muy bien, en el mismo Antiguo Testamento se puede encontrar tipos y antitipos, pero ahora estamos hablando de la llegada del Mesías. Así que por favor no digas, pero hay otros símbolos para otras realidades del pasado. Sí, claro que las hay, pero no estamos hablando de esas. Nos estamos centrando solo en el Mesías, porque se está haciendo la comparación entre Josué y Jesús. Muy bien, más aún dice acá, su significado para su propio tiempo o para el futuro. A esa comparación normalmente le llaman exégesis, ¿correcto? En teología se le da ese nombre. Y aunque muchas veces la exégesis de la teología ni siquiera se basa al 100% en lo que dice la Biblia. Por eso la teología siempre es para marear a la gente. Nunca los reformadores como Lutero han estado de acuerdo con la teología. Que pueda darte ciertas formas, puede darte. Pero que la teología te enseñe el camino a la salvación, nunca lo ha hecho, así categóricamente lo podemos decir, sin temor a ser impugnados. Solo algún fanático podría decir, ¿qué estás hablando? Porque de repente él es teólogo, respetamos su carrera, pero eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿correcto? Que le ayude para ser un pastor, muy bien, para ganarse su cartoncito y su platita para sobrevivir, pero que eso le dé a él la capacidad de llevar vida eterna, jamás, nunca. Lo que te da conocimiento de la salvación es el estudio personal de la Biblia y tu obediencia a ella, porque sin la obediencia a ese libro no captarías el resultado. Así de sencillo. Por eso el cristiano se esfuerza por obedecer ese libro, así imperfecto con sus errores, pero se esfuerza a obedecer ese libro y por eso encuentra la luz. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Muy bien. Algunas comparaciones que se han dado acá. David, en el Salmo 22, verso 1, 14 al 18, habla acerca de cómo sus manos serían horadadas, sus pies serían horadados, sus ropas serían sacadas en suertes para podérselas quitar a Jesús y quedarse con su ropa los soldados. O sea, todo eso se cumpliría en Jesucristo. Y esto se cumplió en San Juan capítulo 19, verso 24. Por otro lado, hablando de Jesús o de David como el nuevo David que representaba a Jesús, los textos de Jeremías 23:5, Isaías 9:5 y 6, 11 y 1 al 5, hablan acerca del David que vendría en el futuro, el llamado Hijo de David, y que en Jesucristo se cumplió, porque todo lo que se decía de David en los Salmos en realidad era para Cristo, porque a David nunca le horadaron las manos y los pies. A David nunca le traspasaron el costado, ni tampoco jugaron a suerte sobre su ropa. Nunca pasó eso. Pero David escribió eso inspirado por el Espíritu Santo para las cosas que ocurrirían en el futuro con el Mesías. Es por eso que los que emplean la Biblia, declarando en el Antiguo Testamento que todo lo que está escrito fue literal para su tiempo y nada tiene que ver con el futuro, sino que simplemente es una interpretación antojadiza, es porque no han entendido nada de las Escrituras, ¿correcto? La Biblia, en sus profecías del Antiguo Testamento, entreteje hechos que estaban ocurriendo en ese momento y hechos que sucederían en el futuro. Y eso solo lo pueden entender quienes comparen el símbolo con el significado.
Los que no comparan los símbolos con el significado no están leyendo la Biblia en la forma correcta. La Biblia tiene sus reglas de lectura, querido hermano, y tiene ejemplos para que no te enredes. Fíjate, cualquiera podría decir así, ¿no? No, ustedes han inventado a comparar un texto con el otro. No, porque cuando tú ves a Pablo en sus cartas, él hace esas comparaciones. Cuando ves a Jesús en sus enseñanzas, él hace esas comparaciones. Bien, profetizó Isaías, como estaba escrito. Este pueblo de labios me honra. En otro texto dice, como estaba escrito que Jesús fue llamado de Egipto. ¿Por qué? Porque en esos días José y María se fueron hasta Egipto y regresaron de ahí. Como está escrito, por tierra de Zabulón y de Neftalí, gran luz les resplandeció para que se cumpliera que el Mesías estaría allí. Entonces, se hacen comparaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento por los mismos escritores de la misma Biblia. Ahora bien, los mismos del Antiguo Testamento hacen comparaciones con el libro de la ley de Moisés, y de allí sacan las explicaciones para lo que quieren decir hacia el futuro. Y en el Nuevo Testamento se saca todos los escritos de Moisés para explicarlos en el Nuevo Testamento. Hay religiones que dicen, la ley de Moisés ya quedó en el pasado, ya no sirve para nada. Si supieran estos que la ley de Moisés es la explicación en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 5 verso 46, fíjate lo que dice allí la Escritura. Por eso se tiene que entender la Biblia. El hablar lo que yo estoy diciendo ahorita, si se dejara que se pronunciara en cada lugar, así con tranquilidad, y se dejara explicar paso a paso, todos lo comprenderían. Pero cuando algunos religiosos comienzan a ver que sus fundamentos se les mueven cuando se está presentando así la Escritura, porque ellos son aprovechadores. ¿Qué hacen? Estos no quieren que tú expliques la Biblia así paso a paso, detenidamente, con un texto aquí y otro allá, porque ellos pueden engañar a la gente cuando la gente no sabe utilizar la Biblia. Y le sacan por ahí un pasaje bíblico, malditos sois con maldición los que se llevan el diezmo y las ofrendas, porque eso es lo que más le gusta a la mayoría de pastores. Son pocos los pastores fieles a quienes solo les importa predicar el evangelio y ven su sueldo como una cosa de remuneración justa. Pero la gran mayoría de los que no quieren seguir un estudio bíblico detenido es porque les interesa el dinero. Y por esa razón no siguen secuencialmente la palabra. Y estos mismos, como saben que la gente se va a dar cuenta de que son así, se adelantan para decir que los fieles son los que hacen eso. Son astutos, pues, ¿no? Es que se han entrenado para el mal, lamentablemente. Como se han entrenado en el mundo hombres de ciencia para hacer daño a la gente, así también hay dirigentes de iglesias que se han entrenado para engañar a la gente. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Bueno, ¿qué más? Ejemplos. El símbolo del Cordero era Jesús. El Cordero es el tipo, y Jesús es el antitipo. Los sacrificios eran sombras o símbolos, tipo, Jesús, símbolos que estaban en la forma del tipo, y Jesús es el cumplimiento, el antitipo de esos símbolos. La luz es un símbolo, tipo, y Jesús es la realidad de la luz del mundo, antitipo, ¿ya? Así es como se entiende entonces la comparación. Armar la explicación del antitipo comparándolo con su significado. Comúnmente en teología le llaman a eso homilética, ¿no? Cuando se ha hecho un armado comprensivo de un símbolo con una figura, ¿ya? Ahora, presentar la aplicación de la sombra y el cumplimiento, eso que han encontrado y que han armado, presentarlo al pueblo, aplicándolo al momento en que se está enseñando y al significado del símbolo y el cumplimiento, es llamado hermenéutica. Bueno, son términos que se utilizan en teología, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera en teología se respeta esto que estamos diciendo acá, sino que el llamado pastor, el llamado teólogo, explica su propia idea, salta, busca textos, los arma a su antojo y termina diciendo, la Biblia dice que no hay que leer mucho la Biblia, sino que Jesús es lo que interesa, ya te engañó, ¿ves?
y te teje contextos que no respetan ni siquiera este tipo de cosas. Y se utiliza esos términos para decir, no, lo que pasa es que la exégesis es la que me ha llevado a entender eso. Y lo único que hacen es torcer la Biblia. Y la gente cuando le dicen esas palabras, la exégesis, ¿qué es eso? Dicen. Y luego viene ese teólogo y te dice, por la homilética, es que nosotros sabemos entender e interpretar la Biblia, no la interpretamos así nomás. Y con hermenéutica la sabemos presentar. Entonces la gente se queda todas en el piso y el predicador se va solito hasta el cielo. Él es el único que está hablando, pero nadie le entiende nada. ¿Ah? Jesús no utilizaba esos términos, menos mal, porque era inteligente, era sabio. ¿Ah? Jesús utilizaba la forma sencilla, haciendo la comparación de los símbolos con las realidades, ¿no? Cuando en una ocasión le quisieron acusar de que él con sus discípulos en sábado estaban restregando trigo para comer, Jesús utilizó una ilustración del pasado, de los tiempos de David, para mostrar su autoridad en el sábado, de que así como David tenía el derecho de participar porque estaba defendiendo con su ejército a Israel, entonces igualmente Jesús estaba defendiendo la verdad con sus discípulos y tenía derecho a participar de lo que los dirigentes participaban. Y les dijo, ¿y qué hacen los dirigentes en sábado? Profanan el sábado. ¿Cómo que profanan? No es que en realidad lo profanaban, sino que eran las obras del sábado, circuncidar, hacer los sacrificios y las ofrendas que eran parte del sábado. Y entonces Jesús les dijo, y si ellos hicieron eso, ¿por qué nos culpan a nosotros? ¿Por qué culpan a estos inocentes? Misericordia quiero y no sacrificio. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, es decir, Él sabe cómo se guarda el sábado. ¿Ah? Hay otros que le cambian en la interpretación ahí. ¿Por qué le cambian? Porque ellos quieren explicar el texto, pero no el contexto. Ahí es donde entra a tallar esto. Mira, ve, esto que estoy tomando es ilustración, ¿ah? Cuando el texto dice, Jesucristo, el Hijo del Hombre, Señor del sábado, tú no puedes explicar ese trocito sin leer lo anterior, por favor. Si tú quieres explicar ese trocito, fíjate lo que va a salir. Ahí dice que Jesús es Señor del sábado. Ya, si quiere lo puede profanar. Porque Señor del sábado, Él manda. Pero Jesús no estaba diciendo eso, ¿eh? Cuando tú vas por el contexto, está enseñando que Jesucristo es dueño de ese día y sabe cómo se lo guarda. Les enseñó cómo se guardaba. A eso se llama Señor del sábado. En otras palabras, a mí no me van a decir cómo se guarda el sábado. Eso era lo que estaba diciendo. Pero eso solo lo entiendes por el contexto. Toda profecía se entiende por el contexto. Toda parábola se entiende por el contexto. Mira, ve. Suponte que estás estudiando Daniel capítulo 7 y te habla de 4 bestias, ¿ya? El león, el oso, el leopardo y el dragón, ¿no? La bestia espantosa, ya está. Y de pronto tú dices, a ver, voy a hacer la exégesis, ¿no? Y terminas haciendo la eisegesis en lugar de la exégesis. ¿Por qué? Porque de pronto dices, acá dice un león. A ver, ¿qué cosa es un león en la Biblia? Buscas en la exégesis según tú, ¿no? Ah, acá dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, en Daniel capítulo 7, el león también puede representar a Jesús. ¿Por qué dicen que es Babilonia? Otro viene y dice, la Biblia dice que Satanás está como león rugiente. Entonces, en Daniel 7, el león puede representar también a Satanás. ¿Por qué no puede representar ni a Jesús ni a Satanás? Dime tú, ¿ah? Sencillo, ¿de qué está hablando Daniel 7? ¿Cuál es el contexto? Nos está hablando de imperios, de reinos que están en luchas y combates. A él mismo se le dijo, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, son 4 reinos. ¿Ah? La 4ª bestia será un 4º reino, dice. Entonces todo el contexto de ese capítulo me está hablando de imperios. Entonces tengo que estar en ese contexto. Si estoy hablando de la parábola de las 10 vírgenes que están hablando de la segunda venida de Cristo, todos los símbolos que estén ahí deben de estar relacionados con la segunda venida de Cristo. Pero si yo voy a decir, bueno, aquí el Espíritu Santo representa el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, estás saliéndote del contexto, porque ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, no está hablando del amor derramado en los corazones. ¿Ah? Entonces se tienen que ver los textos que armonizan con lo que estás estudiando. Esa se llama la verdadera exégesis, si así le quieren llamar, la comparación real de un texto con otro.
Pero cuando tú saltas buscando cualquier otro texto tan solo para quererlo encajar, pero no está en armonía con lo que estás estudiando, con el contexto, entonces todo lo que estás haciendo se llama eisegesis. ¿Qué cosa es la eisegesis? Es simplemente tu invención, lo que tú has llegado a sacar de acuerdo con tus ilusiones mentales, lo que a ti te parecería que debería de estar ahí. Nada de eso sirve, así que no te engañes, ¿ya? Eso es saber examinar la Biblia. Por eso, cuando quieras conocer de textos, primero tienes que leerte el capítulo. Al leer el capítulo, ya sabes de qué está hablando. En Daniel capítulo 2 se hablan de metales, el oro, la plata, el bronce y el hierro. Pero en Primera de Pedro 1:7 dice que el oro es la fe y el amor. Entonces, ¿la cabeza de oro de la estatua es la fe y el amor? No tiene sentido. Se está hablando de imperios, porque a Daniel se le dice que representa la cabeza del imperio de Babilonia y que después de ti vendrá otro reino y un tercer reino y un cuarto reino. Entonces no puedes comparar esos metales con otras cosas que no sean reinos en la Biblia. Y en Jeremías 51:7 te dice que el oro es Babilonia. ¿Te das cuenta? Así es como se estudia la Biblia. Eso se llama estudio real. Los que no estudian así la Biblia, todo lo que te digan es pura mentira. Fíjate solo para que tengas una idea. Un día, un predicador, a través del que era muy conocido mundialmente, comenzaba a hablar y a decir, ¿no? Romanos capítulo 8 dice acá, claramente, con la carne no se puede servir a la ley de Dios. Queridos hermanos, nuestra carne no puede sujetarse a la ley de Dios, es imposible. Y como no puede, no cumplimos la ley por eso. Y todos nos reímos. ¡Qué tremenda explicación zafada de la Biblia! Nada tenía que ver con la Biblia. ¿Ah? Y luego terminaba diciendo, pero dice acá, con el espíritu matamos los deseos de la carne. Por eso, querido hermano, ya no necesitas la ley para que mueran los deseos de la carne. Ahora es el espíritu el que hace todo por ti. Por eso, pide el espíritu, hermano. Y siente el calor que entra por la cabeza y llega hasta los pies. Y de pronto te lanza al piso, te sacude, te para, te sienta, te chanca. Es porque te está sacando al mal espíritu. Te hace burbujear, te hace vomitar y te hace espumear. Es porque el espíritu malo está saliendo. Cuando en realidad lo que ha pasado es que tanto sacudirte te han mareado y el estómago se te ha dado la vuelta. ¿Ah? Y te hacen creer que eso ha sido el espíritu. ¿Ah? Pero la Biblia no dice que eso es el espíritu. Esa es la explicación de su eisegesis del hombre. El espíritu, dice Cristo, es su palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces se entiende que por la palabra de Dios se sujeta a la carne con las enseñanzas de esta. ¿Te das cuenta? Es sencilla la palabra. Solo es comparación de textos. Eso se llama verdadero estudio. Muy bien. Al examinar estos textos descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras. Es lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Vamos avanzando y vamos buscando San Juan 5:46. Vamos avanzando. Y pasamos al día lunes, 1 de diciembre, tipo y antitipo. Dijo Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Ah? Ahora, cuando tú vas a los escritos de Moisés, ¿dónde se menciona la palabra Jesús? Dime tú. No hay. ¿Y cómo Jesús dijo, él escribió de mí? ¿Dónde está? ¿En qué parte? Léete los 5 libros de Moisés, del Pentateuco, y no vas a encontrar nada que diga Jesús, ni que diga que habría un personaje llamado Jesús. No vas a encontrar. Entonces, ¿por qué dijo Jesús, él escribió de mí? Ah, por los símbolos representados allí. El Cordero Pascual, de quien Pablo dice que es Cristo el Cordero de la Pascua. ¿Ah? La roca que acompañaba, de quien se dice que Cristo era la roca que vertía el agua. Así cada símbolo va representándose. Y los oyentes de Jesús sabían que Jesús hablaba con los símbolos.
Por eso es que Jesús directamente les decía a quién representaba cada símbolo. A Nicodemo le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te das cuenta? Así es como usaba Jesús la Biblia. Muchos dicen que Cristo vino a caducar el Antiguo Testamento. Ese es el peor de todos los errores. Es un absurdo. Si Cristo elimina el Antiguo Testamento, se autoelimina Él. ¿Por qué? Porque ese Antiguo Testamento testifica en favor de Él. Sin el Antiguo Testamento, Jesús era uno más del montón, un personaje que apareció, un falso profeta mentiroso que solo era hechicero y milagrero. Eso era todo. Pero como las Escrituras dan testimonio de Él, por eso Jesucristo es reconocido como el Mesías. Si cuando te preguntan a ti, ¿y cómo pruebas que Jesús es el Mesías? ¿Cuántos libros de historia tienes para probar? Y aunque hay libros de historia que pueden hablar de él más que de Sócrates, Platón y Aristóteles, no es suficiente. ¿Por qué? Porque para probar que Jesús es el Cristo, tú vas al Antiguo Testamento y dices, aquí estaba escrito esto de él, así, 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 y así se cumplió en él. ¿Te das cuenta? Solo así puedes probar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede probar que Jesús es el Hijo de Dios es su Padre. Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. ¿Sobre qué base podemos decir que tenía contentamiento? Porque Jesús era hombre de acuerdo con el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Porque en Jesucristo estaba toda la verdad del pasado y en él se cumplía. Y todo lo que le pasaba a Cristo era lo que estaba escrito de él. ¿Ya está? Los intérpretes de la Biblia no pueden decidir arbitrariamente qué constituye un tipo bíblico o cómo se aplica este tipo particular en el Nuevo Testamento. ¿Te diste cuenta? No se puede arbitrariamente querer hacer comparaciones. Tienes que conocer el símbolo y el significado y la aplicación que se le está dando bajo el contexto del capítulo que estás leyendo. No es aplicar por aplicar. ¿Cuántas veces en estas últimas semanas hemos estado conversando, ¿no?, con varias personas, incluso a través de las redes, tratando de hacer clarificar la verdad? Pero la mayoría de estos niegan la simbología, no aplican el símbolo con la realidad, con el cumplimiento. Y ellos sí le quieren dar una explicación. Lo peor, ¿sabes cuándo viene? Cuando te dicen así, claro, tú estás buscando el símbolo y estás buscando por allá el significado. Y como acá dice eso, entonces tú le estás dando valor a eso. A tu manera lo estás haciendo, te dicen. Muy bien, tú le dices, ya, supongamos que es a mi manera. ¿Cómo se tiene que entender? Y ellos te dicen, acá dice esto el texto, mira, te lo voy a explicar. Y te quieren decir que eso es explicado. Eso es a su manera. Eso no tiene sentido. A tu manera es que tú quieras decir lo que quiere decir el texto. Tú nunca vas a poder hacer eso, hermano. ¿Cuántas veces he visto que lo leen y lo releen al texto y te dicen, a ver, espérate, palabra por palabra vamos a ir. A ver, ¿qué cosa significa esto? Mira, y ellos te dan la explicación. Ojalá fueran palabra por palabra, diciendo palabra por palabra para comparar el símbolo con el significado de esta palabra. No. Ellos quieren buscar su razonamiento en ellos y quieren explicar las palabras de la Biblia de acuerdo a cómo lo aprendieron en el colegio, la universidad y el diccionario. Eso es eisegesis, no sirve para nada. En cambio, cuando tú te dejas guiar por la misma Biblia, y para eso tienes que hacer estudio, pues ahí es donde se conoce al verdadero Hijo de Dios. El que busca, estudia, compara hasta encontrar la luz, ese es cristiano, ese va camino al cielo. El flojo y ocioso que no hace eso y solamente dice, no, mira, más allá de eso, mi relación con Jesús. El ocioso es el que habla de relación con Jesús. Todos los ociosos espirituales, los que nunca van a llegar al cielo, que cuando Cristo venga se van a avergonzar porque Cristo les va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino. Tu relación conmigo que tuviste según tú con tus oraciones y tus pensamientos no te llevan al reino, hijito. Sino el hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón, dice Salmo 48. Así que la voluntad de Dios está expresada en su ley. Fuera de su ley no hay nada. Y su ley está explicada en la Biblia. Y por eso dice,
Aquí está el querer y el hacer según la voluntad, la palabra de Dios. Muy bien. La Biblia misma proporciona algunos controles y principios en cuanto a la aplicación de la tipología bíblica. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en 3 fases distintas. En la vida de Cristo, el cumplimiento cristológico. Bueno, de nuevo encontramos estos términos que a veces son más para confundir a la gente. ¿Por qué? Mira, recuerda que la palabra cristología se supone que es el estudio de Cristo, ¿correcto? Donde se tiene que buscar todo el conocimiento, en este caso de los tipos que anunciaban a Cristo, que lo prefiguraban para cuando llegara. ¿Ah? Pero resulta que ahora la cristología está entrando en otro sentido. Está empezando a llevar, momentito, la cristología te enseña que el centro de todo es Cristo en la Biblia y por eso tu relación con Cristo es lo que más importa. Ten cuidado con la cristología que se está hablando a través de los teólogos, porque esto va a ser la religión del nuevo orden mundial. Los que están preparando todo para el nuevo orden mundial, incluso a través de la inteligencia artificial, solo van a reconocer la religión cristológica, va a ser la nueva religión mundial. Y no estamos hablando de la cristología que ahorita tú estás entendiendo de Jesucristo. Estamos hablando de lo que van a utilizar sobre esa base de la cristología que todos los teólogos utilizan y que no se libran ni los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ah? Entonces tienes que tener cuidado. Cristología no es lo que te dice tu pastor, cristología es lo que dice la Biblia, ¿correcto? Por eso, cristiano que no haga su año bíblico, la va a pasar muy mal en el tiempo de angustia, muy mal en el tiempo del anticristo. No va a poder ser un obrero fiel, se va a avergonzar, no va a saber explicar. Mira, en primer lugar, lo más sorprendente de esto, escucha bien. En una ocasión alguien hablaba y predicaba y decía que él, habiendo estudiado en un seminario jesuita, había un lugar, un salón en ese seminario donde estaban todos los libros de Elena de White. ¿Ah? Sí. Y que cuando llegue el tiempo de llevarte a concilios y tribunales, te van a preguntar a ti, adventista del séptimo día, de los libros de ella. Y si tú no has querido leer esos libros, te han dicho que es fanatismo, son especialmente para alejarte de esos libros porque de ahí te van a preguntar. Como se supone que eres adventista, te van a decir, a ver, en tu creencia dice así y así y así. Y supongamos que tú has odiado el espíritu de profecía. Cuando te hagan esa pregunta, tú vas a decir, no, eso lo dice White. Tú vas a decir, eso es whiteismo. Y ellos se van a reír de ti. Porque ellos saben que todo lo que dijo White es bíblico, lo conocen bien. Saben que todo lo que ella ha escrito es real, pero a ti te hacen creer lo contrario. Entonces, cuando te pregunten sobre eso, ellos saben que la respuesta es lo que dice ella. Entonces, cuando tú digas que no es así, te van a decir que eres un fanático. Y nadie te va a creer. Tú vas a ser culpable de que ellos que pudieron creer ya no crean. Tú vas a cargar la sangre de ellos. ¿Te diste cuenta? Así que no te sueñes que va a ser fácil. Todo lo que se te pregunte para ese tiempo va a estar en base a si conoces y sabes comparar un texto con otro texto. Y para eso está el mensaje de los 3 ángeles. Ahí se te enseña la simbología completa para saber comparar texto con texto. Ojalá que se pueda entender eso. Segundo, en la experiencia de la iglesia, el cumplimiento eclesiológico. Todo lo que la Biblia habla en relación con la función de la iglesia es llamado la eclesiología, ¿no? En este caso el estudio pues de la iglesia, ¿ah? Eclesiología, por eso se llama, ¿ah? Pero sin embargo, la eclesiología astuta dice, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto tú te tienes que sujetar a lo que te digan tus dirigentes. Y tienes que hacer, someteos a vuestros pastores, dice el texto. ¿Te das cuenta la habilidad de estos mentirosos? Entonces tú lees eso y, ay, sí, para la unidad de la iglesia hay que someterse a ellos. Te están engañando.
Porque la eclesiología lo que te enseña son primero las bases para reconocer a aquellos que han sido puestos para que tengan que liderar en la iglesia. ¿Y cómo los reconoces? A través de la prueba de la ley y los profetas. Si no soportan esa prueba, tus pastores, aunque sea el presidente, aunque sea el más reconocido, y no soporta la prueba de la Biblia, es un impostor. El cargo no le da ni en un ápice autoridad a él. Entiéndelo. Así está escrito en el libro Testimonios para Ministros, página 361 a la 63. ¿Ah? Entonces no te hagas engañar con estos términos. Estos astutos muchas veces de diversas denominaciones y aún en el pueblo de Dios utilizan de estos términos para poderte arrinconar y te hacen creer mentiras. ¿Tú conoces de eclesiología en la iglesia? Respóndeles cuando te digan eso. Menos mal, gloria a Dios que no. Así diles. Y te van a renegar y todo. ¿Qué te importa? ¿Ah? Tú amas a Jesús, no a ellos. Ellos son en segundo plano. Los amas simple y llanamente para salvarlos. ¿Ah? Digo que no los amas a ellos como amas a Jesús, más que a Jesús, imposible, porque solo en ellos se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor de someterte a lo que ellos dicen como a Dios, eso no va con ellos, entiéndase bien. ¿Ah? Así que tienes que tener cuidado. Estos son hábiles para engañarte. Y luego al final dicen en el cumplimiento de las profecías a través de la escatología. No, la escatología no. La cronología, y si quieren le aumentan la escatología. ¿Por qué? La escatología solo te habla de eventos de los tiempos finales, ¿correcto? Nada más. En cambio, la profecía te habla de la historia que te lleva a saber cómo va a cumplirse el suceso del tiempo final, del evento final. La iglesia adventista es cronológica en el estudio profético, ¿comprendes? Es cronología, no escatología. Por ejemplo, la escatología que dice, va a haber un gran terremoto para los últimos días, muy bien. Y en estos días de pronto hay un terremoto de 8 grados. Ese es el terremoto que se decide en la profecía apocalíptica. La escatología dice que ese terremoto es el fin del mundo ya. Y a los 3 días hay otro terremoto. ¿Cuál de ellos era? Y de acá a un mes hay otro. Ese tipo de creyentes de la escatología se prestan a la mentira, porque entonces ellos ven cualquier cosa que pase en el mundo, un evento que pase en el mundo, y rápido buscan un texto de la Biblia que se parezca al evento y dicen, acá está el cumplimiento. Eso se llama la escatología. Yo le diría la mentirología, así de sencillo. Así que ten cuidado. Es cronología en la Biblia. ¿Cómo es la cronología? La Biblia en su profecía te va contando primero Babilonia, luego Persia, luego Grecia, luego Roma, luego la división en 10 reinos de Roma, luego hacia el final del tiempo una alianza de estos poderes para que la llegada de Cristo se realice. ¿Ves? Te fue llevando paso a paso con la historia para llegar al punto de lo que tenía que ocurrir. Porque si no te lleva así, cualquier tiempo de la historia donde se hicieron alianzas podría ser aplicado. Eso hace la escatología. La escatología es la culpable de que hace 1000 años atrás hayan dicho, en el año 1000 llega Jesús. La escatología es la culpable para que se haya dicho que en el 2000 venía Jesús. Y la escatología sigue siendo la diabólica culpable para seguir andando poniéndole fechas a la venida de Cristo. ¿Correcto? Así que ten cuidado, por favor. La cronología profética de la Biblia no te deja nunca que te vayas a volver fanático. Al contrario, te vuelves sabio e inteligente como Dios mismo. ¡Qué bonito! Podemos encontrar estos tipos y antitipos en toda la Biblia. Ellos resultan muy útiles para mostrar a los lectores cómo entender las Escrituras para practicarlas y salvarse. Debido a que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué haces cuando te resulta difícil, un poquito retrocede, entender el significado de ciertos textos bíblicos? Dice la mensajera de Dios, cuán grandemente necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo. Escucha, tú que hablas del Espíritu, abre tus orejas, pestaña y ceja. ¿Qué dice acá?
cuán grandemente necesitan los obreros un bautismo del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos misioneros para Dios. Deberían aprender a esforzar cuanto fuese posible sus mentes a fin de adquirir un conocimiento mejor de las verdades, vamos avanzando, de la Biblia. Fíjate en esto, acá hay algo interesante. ¿Por qué a muchos, incluso desde pastores hasta el pueblo en la iglesia adventista, por qué no les gusta Elena de White? Te voy a decir por qué. Porque ella habla así: esfuerza tu mente, no seas flojo, no seas ocioso, haz esfuerzo mental para entender las Escrituras. No les gusta y terminan diciendo: no, el Espíritu me guía a mí. Mentirosos, ociosos, no quieren hacer nada para tener que poder trabajar como obreros de Cristo. Imagínate que los apóstoles le hubieran dicho a Jesús: ay Señor, como el Espíritu nos conduce, nos vamos a sentar acá, ya nos llevará volando pues hasta donde tengamos que ir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Jesús hubiera dicho: el Espíritu me conduce, ya de por sí voy a llegar por ahí volando para predicar el Evangelio? Y hubiera estado de ocioso dejándose llevar por un sitio y otro así. Ten cuidado, querido hermano. No insultes al Espíritu Santo, no blasfemes contra el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo está de acuerdo con los ociosos, sino con los que laboran con él. Claramente le dijo a Felipe: acércate a ese hombre y enséñale la palabra. No lo llevó volando. Así el Espíritu no trabaja de esa manera. Lee bien las Escrituras. Martes 2 de diciembre, Josué como figura tipológica. A la luz de la tipología bíblica, ¿qué significa el paralelismo existente entre la experiencia de Moisés y la de Josué? Moisés había declarado terminantemente en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20 hasta el 24, que Dios levantaría un profeta semejante a él, y que este profeta traería las palabras de Dios y que a él tendrían que oírle. Cuando dijo eso Moisés, estas palabras se cumplían en Josué. Era el profeta que Dios iba a levantar y a quien se le iba a dar las palabras que se le dieron a Moisés para que tuviese que llevar al pueblo hasta la Canaán terrenal. Y el cumplimiento total de ambos se da en Jesucristo, porque en el libro de los Hechos el apóstol Pedro dice claramente que fue profetizado acerca de Jesucristo por Moisés. Profeta les levantaré como yo, dijo Moisés. ¿Correcto? ¿Qué significa? Estoy resumiendo ahora por causa del tiempo. Esto significa que aquello que se profetizó sobre Josué se llegó a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo. Seguimos avanzando ahora. Vamos avanzando un poco más. A ver, lo llevo. Miércoles 3 de diciembre. El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología, dice la lección. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento esencial de la historia de Israel. Las guerras que se tenían que llevar a cabo eran para tomar la tierra prometida. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios. Ese era el trabajo de Josué. Llevar al pueblo con esas guerras a tomar la tierra prometida para que obedezcan la ley de Dios. Más tarde, autores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo. Es decir, Jesucristo como el Mesías tendría que cumplir con la misma tarea en favor de su pueblo. ¿Cómo así? Por medio de la predicación del Evangelio se llevarían a cabo estas batallas. Por consiguiente, a través de su bautismo, Jesús es presentado como el guerrero divino que librará las guerras de Dios contra las fuerzas del mal mediante la proclamación de la verdad. San Juan 18:37. Jesús combatió a Satanás con la verdad en la mano. Escrito está, Mateo 4:4 y 5. Y defendió esta verdad aún hasta su sacrificio en la cruz. Así, a través de este evangelio, Jesús toma el mundo para entregarlo a sus súbditos creyentes de la fe de Abraham. Según los apóstoles, Jesús, por medio de su iglesia, combatiría a los enemigos que tenían al mundo en sus manos. Como el pueblo dirigido por Josué tomaba las tierras de Canaán,
Así la Iglesia combatiría contra el misterio de iniquidad del papado y el protestantismo apóstata, quienes se unirán al final del tiempo. Con las armas del Evangelio, los tres ángeles, dominará a sus enemigos y le es fiel a Dios. Para vencer al misterio de iniquidad, las profecías relativas a la primera venida de Jesús fueron el arma. Para derrotar al poder de la bestia, las doctrinas del Evangelio fueron el arma, y para derrotar la alianza de la bestia y su imagen con el poder político, a través de la marca se dan las profecías de los tres ángeles de Daniel y Apocalipsis, con las cuales derrotará el remanente final a los poderes que tratan de usurpar la tierra prometida para los fieles. Así es como Jesús, por medio de su verdad, tomará la tierra que Josué no pudo tomarla. Estos poderes quieren hacer prevalecer sus enseñanzas humanistas y la verdad tendrá que destacarse venciéndolos. O sea, Jesucristo va a luchar en favor de su pueblo con el Evangelio, como siempre lo ha hecho. Lo hizo en el pasado, lo hizo en el Nuevo Testamento con los apóstoles y lo hará para este tiempo final a través de las Escrituras. Por eso, querido hermano, los hijos de Dios, el verdadero pueblo del Señor se caracteriza precisamente ¿por qué? Por el conocimiento de las Escrituras para poder enfrentar a los poderes del mal. Seguimos avanzando. Vamos avanzando un poco más hasta el siguiente día, eso ya lo explicamos. Jueves 4 de diciembre, Josué y nosotros. Josué apunta como tipo o modelo más allá del ministerio de Jesucristo hacia un cumplimiento en la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido las guerras libradas por Israel bajo Josué prefiguran las luchas espirituales de la Iglesia? ¿En qué se diferencian? Jesús, antes de partir, comisionó a sus discípulos para que llevaran el Evangelio al mundo. Por eso les dio su testimonio en Apocalipsis, mostrando lo que ocurriría en adelante. En las 7 iglesias del Apocalipsis esbozó su labor. Su primer enfrentamiento sería con los falsos maestros del pueblo mismo, la iglesia de Éfeso. Luego contra el misterio de la iniquidad de Roma, Esmirna y Pérgamo. Luego contra el papado y su iglesia idólatra, Tiatira y Sardis. Y luego mostró a su pueblo las luchas que le esperarían contra el dragón, el espiritismo, de los gobiernos, la bestia, que sería el papado resurgido y reforzado, y la imagen de la bestia, que sería el protestantismo apóstata y mundano. Eso representado en la iglesia de Filadelfia y la Odisea, a quienes Jesús mostró todo el desarrollo de las cosas que sucederían a través del Apocalipsis. Así la iglesia iba a ser conducida para ser el medio por el cual se tomará el mundo al mando del gran capitán, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, antitipo de Moisés y Josué. ¿Qué te parece? Así que entonces Josué, el tipo modelo, preguntó a los israelitas: ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor Dios de sus padres? ¿Cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué? Mira, Josué preguntó a todo el pueblo de Israel: ¿hasta cuándo no van a tomar la tierra que Jehová ha dado? ¿Cómo Jesús ahora preguntaría lo mismo, siendo el antitipo, a su pueblo de hoy? Bueno, sencillo. ¿Hasta cuándo no terminamos de predicar el Evangelio del tercer ángel? Si solo para eso hemos sido llamados. Mira, la iglesia termina de predicar el tercer ángel al mundo entero y se acabó el Evangelio. No hay más nada que predicar, nada más que enseñar. Eso es lo único que tenemos para dar. Pero Satanás quiere hacer creer que aparte de ese mensaje hay otras verdades, puras mentiras, puros engaños. ¿Con qué finalidad lo hace? Para que la iglesia no termine de predicar el mensaje final. Es astuto, se las sabe todas. Más aún, ¿hasta cuándo no terminamos de predicar el Evangelio, nos diría el Señor, del tercer ángel que denuncia a la bestia, su imagen, en lugar de anunciar un falso Evangelio, que ande diciendo amor, amor, cuando nada de amor se tiene? Y se dejó de lado el mensaje misericordioso que denuncia al mal, aliado en 2 poderes infernales, para rescatar de Babilonia a los hijos de Dios. Los que no declaran el mensaje del tercer ángel, centrándose solamente en sus verdades de este, son los que odian a la humanidad, porque no quieren que Jesús los liberte. Jesús manda que se denuncien estos poderes para que la gente los reconozca. No es pelearse con esos poderes, como algunos lo hacen, ¿no?
¿Qué hacen? Lo primero que hacen es enfrentar a los demás. Dicen, a ver, hermanos, hay que tener cuidado, el catolicismo es así, ya sabe, pues están idólatras, por allá los judíos, esos que creen en sus sacrificios, ceremonias, por allá pelean con la gente. Eso pasa por no estudiar el tercer ángel. Cuando tú estudias el tercer ángel, no peleas. Presentas las verdades que están en ese mensaje, tú no las inventas, el mensaje las dice. Y cuando la gente las escucha, aplica a su vida, a su realidad y a su creencia lo que le estás diciendo. Lo compara con la Biblia y se convence de lo que dice la Biblia. La idea no es ir a ganar una discusión con el del bando opuesto. Muchos hacen eso. Les gusta combatir al de la otra religión en lugar de instruir. Chocan con él en lugar de llevarlos al escrito está. Los de otras religiones, sorprendentemente, creen más a la Biblia y escuchan lo que dice el escrito. Y es increíble que aquellos que no se han preparado en el pueblo de Dios con el tercer ángel, en lugar de creer en el escrito, aplican más su experiencia. ¿Ah? Tú les muestras el texto bíblico, la Biblia dice, no la creen. Es increíble. Está bien, está escrito ahí, pero el amor de Jesús, parecen estereotipados ya hacia ese lado. Es increíble, o sea, han llegado a un punto donde el amor se les ha convertido en mantra. Para todo es amor, para todo es amar, amar, el espíritu, amar. Se han vuelto espiritistas por completo, puro mantra. Repiten como loros las palabras, pero no saben de lo que están hablando. Tengamos cuidado con eso. Viernes 5 de diciembre para estudiar y meditar. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones, entiendas eso, que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones, eso es lo que malogra. No habían escrito solo sus experiencias personales. Llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. La religión de Cristo se entiende por estudio, hermano mío, no por tus experiencias espiritualistas que has tenido y que tú digas, ¡ay, qué Jesús tan bonito, la bondad, hermano! Ese fanatismo lo tienes que sacar de tu vida. Cuando dejes de ser fanático te vas a volver recién cristiano. De nada te sirve tu fanatismo. Cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. Es increíble, mira lo que pasó. Esto les pasó porque no hacían estudio de la palabra. Y cuando Jesús llegó, lo rechazaron. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían otra religión en la cabeza, la que les habían sembrado sus dirigentes. ¿Qué cosa les habían sembrado? Y ellos mismos, ¿qué cosa habían recibido de sus padres? Porque ellos creían en las tradiciones de los padres. Habían recibido sus ideas que tenían que ver con las tradiciones y las máximas. Es decir, su interpretación a su manera de las Escrituras. Aparentaban mucha piedad, hablaban mucho del amor. Para hablar del amor eran expertos. Nadie los ganaba. Fíjate, San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26. Leamos lo que dice ahí. Mira cómo ellos eran exaltadores del amor. Dice, no, los fariseos eran pura ley, nada más. Vamos a ver. He aquí un intérprete de la ley. Escúchalo bien, a esos que se les conocía con ese nombre. Se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mira lo que Jesús respondió, Él le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? ¿Quién lo llevó a la ley? Jesús. Pero mira dónde lo llevó a Jesús. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hacia dónde lo llevó? Mientras Jesús lo llevaba a la comprensión de la ley, que está escrito, ¿cómo lees? Este otro lo llevó al sentimentalismo y el apasionamiento. ¡Oh, el amor! Dijo, todo es el amor. Y entonces Jesucristo, cuando lo escuchó, se dio cuenta de hacia dónde quería llevarlo. Y entonces Cristo, ¿qué le respondió? Verso 28. Le dijo, bien has respondido, haz eso entonces y vivirás. No le dijo, siente eso. No le dijo, qué bonitos sentimientos que tienes. No,
haz eso y vivirás. Lo llevó a la acción, cumple, ley. Eso no les gusta a muchos hasta el día de hoy. Es por eso que tuercen la Escritura a la fuerza y caen como intérprete de la ley, al fanatismo. Tengamos cuidado. El legalismo es el que habla mucho del amor. Nunca te olvides eso, hermano. Los que más hablan de amor son legalistas al extremo. Y sin embargo, a los que defienden la ley les quieren decir legalistas. Es increíble, porque malentienden el término legalismo. ¿Ah? El legalismo está en aquellos que toman la ley solamente como que fuese su talismán, nada más. Pero no la cumplen porque no siguen lo que dice la enseñanza de la palabra de Dios para el cumplimiento de la ley, que es el verdadero amor. Sino que ellos quieren llegar a cumplir lo que dice esa ley, pero lo quieren hacer de acuerdo con sus sentimientos. Y para que parezca que no están siguiendo a la ley, niegan el cuarto mandamiento y dicen, no hay ley. ¿Quién les ha dicho que no hay ley? Mira la inconsecuencia de estos creyentes. Tú les dices, ya puedo matar. No. Ya puedo robar. No. Ya puedo adulterar. No. Ya puedo mentir. No. Pero no dices que ley no. No, es que el Espíritu te guía a eso. O sea, el Espíritu te está guiando a la ley, ¿no es cierto? Claro, sí es lo mismo. No, pero te está llevando a la profundidad de eso. Claro, pero te está llevando a lo mismo. Es la misma cosa. Y solo porque le quitas el cuarto mandamiento, ya dices que no es la ley. Pero sigues con lo demás de la ley. O sea, sigues en la ley. ¿Ves? Legalista. Así de sencillo. En cambio, aquel que, tomando la ley, busca la Biblia para saber cómo obedecerla y se deja guiar por el Espíritu, por la Biblia, por el amor verdadero, ese termina cumpliendo la ley de Dios. Así que todas las iglesias que se dicen ser iglesias que no creen en la ley, la realidad es otra, son legalistas y están judaizando. Eso que tanto dicen judaizar, ellos están haciendo. ¿Por qué? Sencillo, porque el judaísmo, ¿qué te enseñaba? Te enseñaba a que tú tenías que interpretar la ley y cumplirla así. Se llamaba tradición eso. Y ahora hacen lo mismo. Ellos buscan interpretar lo que dice la Biblia y cumplirlo así, pero no se dejan guiar por las enseñanzas que les dicen, a esta ley tienes que llegar. O sea, ellos buscan comportarse bien sin meta. Eso se llama judaizar, te voy contando. Lee, estudia la Biblia para que te des cuenta. Que no te engañen, querido hermano. Ojalá se pueda entender eso. Ahora, una cosa es judaizar y otra cosa era el judaísmo que llevaba las realidades correctas. Sí, porque eso es otra cosa. Porque hay el judaísta, del cual habla Pablo, del que era tradicional. Pero ese tiempo de todo lo que la época judía declaró de las cosas de Dios, fue la época más brillante que Dios no la niega ni Jesucristo. Téngase cuidado. Y téngase cuidado también con los extremistas y fanáticos que dicen, pero si estás diciendo eso del Antiguo Testamento, entonces ¿qué valía? Jesús lo dijo, no yo, porque él dijo, ellas dan testimonio de mí. Y te terminan diciendo, entonces también te tienes que circuncidar, tienes que hacer los sacrificios. Eso pasa cuando se cae en el fanatismo. Ya no saben distinguir entre qué sí y qué no. Fíjate, compara por favor el Antiguo Testamento con el Nuevo y pronto te vas a dar cuenta que los dos armonizan porque piden las mismas cosas. Otros dicen, 613 leyes, ¿quién va a cumplir del Antiguo Testamento? ¿Y cómo cumplen 1050 leyes del Nuevo? Es el doble. Nada, esos son argumentos por eso sin sentido, hermano. Estás hablando lo que no es aquí. Ojalá que comprendamos todo eso. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude a que se grabe en nuestra mente y corazón estas enseñanzas de hoy. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a compartirlas con quienes no las conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, con todos un feliz sábado, que el Señor les bendiga.
No se olviden que estamos a través de las redes sociales para que puedan compartir y viralizar estos temas. Necesitamos que el mundo los conozca. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en Face, estamos a través de TikTok, estamos en YouTube. Así que comparte, por favor. Estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día, dariorra.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon y Yape para que puedas apoyar con tu economía. Y estamos también a través de Interno para que puedas a través de Interno también enviar tu aporte si no quieres estar a través de esos medios para que pueda llegar tu aporte para terminar la obra del Señor. Y a quienes hayan aportado y estén dando de corazón, que el Señor los bendiga y los multiplique en gran manera. Muy pronto en uno de estos temas ya estaremos diciendo, hermanos, basta, ya no envíen un solo centavo, se acabó ya todo. No habrá más. Estamos a puertas de que se cierre ya el tiempo de la salvación. Y es más, cuando ya veamos el decreto encima nuestro establecido, ya sabes pues que no vas a poder comprar ni vender. Varios pueden correr en ese día a decir, ahora sí quiero apoyar. Se les dirá, se acabó ya todo. Ojalá se haga tesoros en los cielos mientras se puede hacerlos. Dios te bendiga, hermano. Feliz sábado. Amén.